Yo soy Rodolfo Pastor Fasquel y soy el embajador de Honduras en Corea y me da mucho gusto platicar este tema para ustedes. Se trata en efecto de pensar conjuntamente sobre el problema ambiental de Honduras dentro del contexto del calentamiento global y es un tema fundamental. Como hay poco conocimiento de Honduras, en efecto es importante decir que se trata de un país de 112.500 kilómetros cuadrados, un poco más grande que Corea del Sur, y que tenemos una población, sin embargo, mucho más pequeña, de 10 millones, quizá 11 millones, con 1 millón que andan regados por el mundo. Es un país que lastimosamente, a mí me duele tener que decirlo y la mayor parte de mis compañeros lo esconden, tiene muchos retos y problemas muy serios, problemas de conflictividad, problemas de inseguridad de todo tipo, inseguridad personal, inseguridad alimentaria incluso, ¿no? Pasando por la jurídica. Es decir, que en efecto es un país que está padeciendo ya de hambre, lo cual es un poco trágico porque hace apenas una generación, a principios del siglo XX, todavía Honduras era el granero de Centroamérica, era el país que más alimentos producía para Centroamérica, con algunos caveats que no cabe detallar. Y la mayor parte de esta carencia es producto del problema ambiental y del deterioro ambiental. Y se trata justamente aquí de explicarles eso. Un país que era un país notablemente verde, la gente se impresionaba con la verdura, la feracidad de la flora hondureña, de la abundancia del agua y de la flora verde en Honduras, que en el término de un siglo y medio, para fines de este siglo que vivimos hoy, será un país árido y desértico. Y la población tendrá que adaptarse a eso en un término muy corto de tiempo. Es un gran reto, ¿no? Y es un país también que está afectado fundamentalmente por su geografía. El medio ambiente está afectado por la geografía y los problemas son fundamentalmente las corrientes que nos traen desde África Occidental, el norte de África, corrientes que cruzan el Atlántico y se convierten en lo que llamamos huracanes, y esos huracanes entran al Mar Caribe y recorren la costa norte de Honduras, desde la Mosquitia hasta salir para Guatemala. Son unos 800 kilómetros en que efectivamente cruzan sobre el litoral, sobre las playas y las islas de Honduras, causando gran destrucción, abundancias excesivas de lluvia y por lo tanto inundaciones, etc. Y por otro lado, las corrientes marinas que vienen en el Océano Pacífico, el Niño y la Niña, que suben desde lo que es Chile, por la costa oriental de nuestro país, del continente, y que generan, por el contrario, ya sea sequías, pero sequías incluso muy prolongadas, o abundancias de agua también imprevisibles y que no se pueden manejar, que afectan directamente al sur del país, que ya es desértico, y a lo que llamamos el corredor seco de nuestro país, que es un corredor seco que se comunica con el corredor seco centroamericano. Y esta pequeña tragedia que les he platicado es un poco injusta porque resulta que Honduras es uno de los países que menos contribuye al calentamiento global. De hecho, las estimaciones dicen que contribuimos a la emisión de gases que generan el calentamiento. Honduras en su totalidad contribuye el 0.0%, pero ha sido calificada incluso como el país más vulnerable del planeta, pero en diversas clasificaciones siempre como uno de los 20 países que más van a sufrir las consecuencias de este fenómeno global inevitable. Entonces, de lo que se trata es de platicarles un poco la historia, la evolución y las condiciones en que se escenifica esa tragedia. Honduras es el corazón de Centroamérica y Centroamérica es el corazón del continente americano. Es un istmo que surge, que conecta la masa norte y lo que llamamos Sudamérica en un tiempo geológico muy reciente. Hace apenas 3 millones de años
no existía Centroamérica y las dos masas continentales del norte y de Sudamérica eran independientes y flotaban en diferentes latitudes. Centroamérica surge hace 3 millones de años y conecta las dos masas. Pero cuando hace eso, en efecto, también produce un fenómeno muy importante que es la comunicación de las diferentes floras y faunas de las dos masas continentales, del norte y del sur. Y eso a su vez genera mayor diversidad ambiental y diversidad biológica. Es una geografía que va a producir entonces en Centroamérica y en Honduras misma, que en Centroamérica es 1% de la superficie del globo terráqueo, pero tiene 10% de la diversidad biológica de la vida del planeta. Es una inmensa diversidad y es también una diversidad que se está perdiendo, que está en proceso de ser destruida por estos fenómenos que describía yo al inicio del calentamiento global. Yo creo que también es importante explicar que ese corredor biológico también es un corredor migratorio, porque Centroamérica se convierte también, ya en tiempos muy recientes, hace apenas unos 20.000 años, en el puente que va a permitir que las poblaciones que han migrado desde el Asia al norte de América primero, bajen por el istmo, hagan una gran expansión en Sudamérica y después un reflujo de poblaciones que vienen subiendo de regreso. ¿Por qué? Porque en el litoral norte caribeño de Honduras es imposible cruzar, justamente por la abundancia de agua, por los ríos poderosos que interrumpen el paso, mientras que el corredor seco del Pacífico siempre ha estado ahí y ha permitido que las poblaciones crucen. Y eso es una cosa que es importante también para entender la geografía de Honduras, porque hay varios lugares en mi país en donde si tú te detienes y te paras, puedes mirar en una dirección y ver el océano Atlántico y voltear a ver en la otra dirección y ver el océano Pacífico. Y puedes cruzar el país hoy día en 5 horas y con mejores infraestructuras, pues en menos tiempo que ese para ir de un océano al otro. Entonces se trata también de un país que tiene mucho que ofrecer en términos de su geografía en proceso de deterioro. También hay que decir, es importante, que la hondureña es una geografía en que se encuentran las fronteras de diferentes áreas culturales, porque eso es algo que a menudo se subestima. El área cultural que llamamos Mesoamérica, que baja del centro de México por la totalidad de Centroamérica hasta Honduras. Honduras es la raya, la frontera de esa área cultural. Y el área cultural que llamamos intermedia, que es la que sube de Ecuador, Colombia, por Panamá, hasta justamente esta frontera y que es un área cultural diferente. Y luego los antropólogos también hablan de un área cultural caribeña, que incluye las islas cercanas del Caribe con las costas del litoral hondureño. Entonces son 3 fronteras culturales importantísimas, o las fronteras de 3 áreas culturales importantes para entender nuestra historia antigua. Hay que decir que el nombre del país intriga muchas veces a las personas. ¿Por qué se llamará Honduras? Es un nombre que es un adjetivo y intriga muchas veces a la gente. La razón para eso es que hubo un accidente en el descubrimiento del país y después la primera colonización española, porque en efecto Colón en su cuarto viaje, Cristóbal Colón en su cuarto viaje en 1502, descubre las islas y la costa de Honduras y sufre las consecuencias de un huracán que azota a sus naves en la costa, en el litoral norte. Logra refugiarse en un puerto importante que es un puerto protegido. Hoy día funciona como puerto porque es un lugar protegido, pero después sale de ahí a querer seguir explorando las costas. Por fin había encontrado el continente y tiene muchos problemas con sus naves dañadas por el huracán, y entonces está muy preocupado por la profundidad del agua en la costa,
puesto que eso significa que si tiene un problema con una de sus carabelas, la nave va a naufragar en aguas muy profundas. Entonces, cuando llega a lo que llamamos el Cabo de Gracias a Dios, y lo llamamos así porque también así escribe en el diario Cristóbal Colón, que dice literalmente, gracias a Dios que hemos pasado de estas honduras, porque después del Cabo las aguas son mucho más superficiales, entonces está dando gracias a Dios que ya no está en tanto peligro sus navíos como estaba antes de ese momento. Hay mucha polémica sobre esa anécdota, pero lo que importa es que eso es la razón por la cual el país se llama Honduras. Y también es importante entender que esta población antigua tenía una economía fundamentalmente basada en pesca, recolección y caza por un lado, y por otro una agricultura que es la agricultura mayormente la mesoamericana, que es una agricultura efectivamente del maíz, una agricultura de la huerta del maíz. Pero ese término esconde una gran diversidad de cultivos que se cobijan en la huerta, que es una agricultura de subsistencia normalmente, una agricultura dirigida a producir los alimentos fundamentalmente de consumo, porque los alimentos no fueron en tiempos antiguos en Honduras realmente objetos de comercio. El único producto agrícola que se comerciaba era el cacao, y se comerciaba al exterior, se comerciaba hacia las áreas más ricas del norte de Mesoamérica, en México, que estaba dispuesto a pagarlo muy bien. Entonces, esta agricultura de subsistencia del campesino indígena va a ser la agricultura fundamental del país hasta esta colonización española. La colonización española lleva a una guerra de conquista, una guerra muy cruel, muy destructiva, una guerra en que muere 9/10 partes de la población y queda tan despoblado el territorio que hay el riesgo de que en efecto sea abandonado. Y la otra circunstancia accidental revierte esa situación porque los españoles descubren en el proceso de la guerra de conquista la existencia de oro y plata en el interior del país, y entonces la minería, el oro y la plata eran muy importante para los españoles, todavía es muy importante para alguna gente, y eso lleva a los españoles a establecer una economía minera que se establece en el centro y en el sur del país para explotar estos minerales en gran escala, y eso permite el arraigo de la población también local y obliga a la importación de nuevas poblaciones que vienen indígenas de la vecindad y por otro lado africanos que son traídos como esclavos por los ingleses al Caribe y que los españoles compran con autorización de su gobierno para poder explotar las minas más eficientemente. La minería ya causó un daño ambiental porque era muy destructiva de los bosques alrededor, pero y causó un daño social también muy fuerte, pero quizás lo más importante es entender que esa va a ser la base de una economía comercial, de una economía capitalista, que va a establecerse en forma paralela a un lado de la agricultura de subsistencia que les he platicado de los campesinos indígenas, porque de aquí en adelante esas dos economías van a ser las que impactan el medio ambiente en Honduras en diferentes formas. Los españoles se van, hay una independencia con respecto a España 1824 y después una división de Centroamérica en 5 diferentes naciones a partir de 1840. Pero luego, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando los estadounidenses están construyendo el Canal de Panamá, también colonizan Honduras. No hay una guerra de conquista ni nada por el estilo, es una penetración, si quieren ustedes, pacífica, económica, pero en efecto es una penetración de los estadounidenses, de sus intereses, de poblaciones estadounidenses que se establecen en la costa y fundamentalmente se dedican a dos fenómenos, que son la minería en gran escala y por otro lado la agricultura comercial en gran escala. La minería de la plata en grandes minas en el interior del país que vienen a sustituir a las minas españolas desaparecidas
y por otro lado el establecimiento de estas plantaciones muy grandes de fruta, fundamentalmente de banano, en la costa norte de Honduras, en donde desplazan y avasallan y atropellan a la agricultura que hacían los nativos en esa región para exportar también un producto. Y otra vez estos dos fenómenos, la agricultura comercial y la minería, van a componer un sector mercantil que va a seguir afectando de manera directa y en paralelo a la agricultura de los campesinos, que es una agricultura de subsistencia cada vez más presionada. Muy bien, entonces el tema es que estas dos grandes economías, ambas van a tener un gran impacto sobre el medio ambiente en Honduras. La minería del centro del país va a usar químicos que contaminan las aguas en los alrededores y por lo tanto las vuelven tóxicas, de manera que las personas no los pueden tomar, que los peces se envenenan, etc. Y asimismo destruyen recursos, bosques, tierras, etc. Y la agricultura comercial en la costa norte del país va a destruir también todos los bosques naturales que existían en lo que se llamaba el corredor biológico centroamericano. Van a romper el corredor por el que circulaban las especies antiguamente y van a impedir que funcione ese corredor biológico, al mismo tiempo que contaminan suelos y aguas con los químicos de la agricultura comercial. Y desgraciadamente también la agricultura campesina se va a adaptar a la tecnología moderna y va a empezar a usar los glifosatos y los otros químicos que destruyen también la floresta, destruyen la diversidad biológica del suelo y además los envenenan a ellos. Hay decenas de miles de campesinos ciegos en Centroamérica por el uso sin cautela de estos químicos. Entonces hay este inmenso daño por parte de esas economías que además han destruido nuestros bosques. Por eso es que Honduras ha dejado de ser verde y va a terminar siendo un país árido, porque hemos deforestado masivamente el país. Yo me impresiono mucho cuando viajo a Corea y veo la reforestación de Corea y me ilusiono con la posibilidad de que nosotros también, con alguna mano ayuda, por ejemplo la mano de Corea, podamos también reforestar a nuestro país, impedir entonces que el daño ambiental sea tan terrible. Eso impediría, si reforestamos el país, impediría las grandes inundaciones que destruyen intereses y vidas. Cientos de vidas centroamericanas y hondureñas se pierden por estas inundaciones intempestivas de los huracanes y de las corrientes marinas del Pacífico. Eso es lo que necesitamos, una mano amiga, cooperación internacional, porque el país solo no puede. El amigo historiador también Harari, el historiador israelita, predice en uno de sus libros que mi país, Honduras, va a desaparecer en el próximo siglo porque no va a tener capacidad para subsistir. Él dice o insinúa que es porque no manejamos la inteligencia artificial, pero más bien es por este problema complejo de destrucción de la viabilidad del país por razones ambientales.